En el día de hoy, desde el portal TIC Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid y junto a CIM Project, uno de nuestros proveedores homologados, hemos organizado esta sesión que pretende darles a conocer las claves para optimizar la gestión de información de los proyectos. Hoy tenemos compartiendo con nosotros su experiencia y conocimientos en este tema a Simona Fabri, Senior Account and Manager, a la que le doy las gracias y doy paso para que empiece con el taller de hoy. Gracias, Simona. Cuando quieras. Nada, muchas gracias. Voy a compartir, si os parece, mi pantalla para que podamos empezar y por mi parte también dar las gracias evidentemente a la Cámara para permitirnos estar aquí hoy y incluirnos en este ciclo de webinar organizado por TIC Negocios. Lo que vamos a ver hoy durante este webinar es cómo cómo se puede optimizar la gestión de la información de vuestros proyectos y esto puede permitir evidentemente beneficiar la rentabilidad de nuestro negocio. La agenda de hoy pasará para un análisis de lo que es, una breve análisis de lo que es el contexto actual del sector. Y cuando hablamos del sector, a lo largo de este webinar, nosotros nos dirigimos especialmente al sector ingeniería, arquitectura, construcción y operación y mantenimiento. O sea, estamos en el mundo de los proyectos de ingeniería, de los proyectos de arquitectura, construcción. Entonces, este es el sector al que hacemos referencia. ¿Por qué es tan importante el ser capaces de gestionar correctamente la información de nuestros proyectos? ¿Qué tipo de soluciones existen en el mercado, más allá de la nuestra que venimos hoy a presentar, pero en general, que puedan ayudar a gestionar correctamente la información, que son los CDEs? ¿Qué son estos CDEs, esos entornos comunes de datos? Y luego, por supuesto, todas las preguntas que tengáis, estaremos más que encantados de contestarlas o por lo menos abrir un debate sobre ellas. ¿Cuáles son los retos actuales del sector? Pues estos son informes anteriores al COVID, ahora la situación ha mejorado un poco, mira, si algo, bueno, no sé si se puede decir positivo porque no lo hay, pero bueno, efectivamente las empresas con el COVID han tenido que lanzarse, volcarse en la gestión de todo lo que era su información, más allá del sector construcción, pero con las nuevas tecnologías para tener reuniones, para tener pues encuentros, llamadas, etcétera. Pues el sector de la construcción hasta 2019 de todas formas sigue siendo, como lo veis, es el sector que está posicionado en la parte en el lado 10, en el número 10, es muy reacio a la utilización de nuevas tecnologías. O talento digital o uso de soluciones digitales. Digamos que no es el sector que más brilla. Este es un análisis sobre todo del sector en España, pero también hemos estado comparando con, por ejemplo, otros países como Latinoamérica y la situación es muy parecida. El sector de la construcción es muy poco dado a la tecnología. Por otra parte, otros informes, como el último sacado por Arcadis, nos comenta que una de las mayores causas, o sea, la mayor causas por las que se va a litigios en los proyectos es por o bien errores en la construcción de un proyecto, en la realización de un proyecto, o por falta de información respecto a un determinado proyecto, con lo cual falta de documentación, falta de estos datos tan importantes. Así que muchas veces en ese sector nosotros vemos que nos encontramos en esta situación. Allí van las diferentes empresas del sector en oleajes y navegando en tantos papeles. O sea, muchas veces es que la información está, pero la información no se consigue gestionar. O sea, la información de que yo estoy trabajando en la obra, realizando a lo mejor, pues no sé, un pilar, pero que esta versión con la que estoy trabajando ya no es la última. Realmente la última está, la tiene alguien, pero a mí no me ha llegado esta notificación y yo estoy en la obra y estoy trabajando con algo que ya luego tendré que tirar abajo y volver a reconstruir.
Entonces, no somos eficientes, estamos perdiendo tiempo y muchas veces dinero también. Ahora, con la llegada de las nuevas tecnologías, cierto es que podemos pasar a esta otra situación. Porque, ¿qué están haciendo las empresas? Bueno, pues entonces están intentando manejar información con Google Drive, con Box, con Dropbox, con SharePoint, todas herramientas que están muy bien, herramientas que personalmente no hay ningún tipo de uso personal, no hay problema en utilizar, en algunos casos internamente en las empresas tampoco, pero cuando se trata de trabajar de forma colaborativa en un entorno como un proyecto, donde la trazabilidad es súper importante, pues se sufre un poco. Entonces, se va de una marea y un oleaje de documentos en papel a un oleaje de datos que no se saben manejar. Entonces, allí nos posicionamos empresas como la nuestra que intentamos ayudar las empresas del sector a poder manejar toda esta información que, aunque sea digitalizada, sigue siendo pues desordenada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos proponemos? Intentamos que efectivamente, realmente la digitalización de la que tanto se habla, la transformación digital, las innovaciones, las soluciones tecnológicas, sean motores del cambio para vosotros, pero un cambio inteligente, que se pueda mejorar la productividad de un sector cuya productividad muchas veces desde hace muchos años se encuentra estancada, que los márgenes que son normalmente muy reducidos, no sé si entre la audiencia están constructoras, pero los márgenes son muchas veces muy reducidos, en las ingenierías también, pues realmente se puedan incrementar, que se dé un empuje fuerte a esta adopción de nuevas tecnologías que normalmente es muy lenta en este sector. Tener en cuenta que nosotros personalmente como empresa, como grupo Think Project, llevamos 20 años en el mercado y sí que es lenta la adopción de nuevas tecnologías. ¿Y con qué finalidad? Al fin y al cabo, ¿cuáles son los mayores problemas de los proyectos? No cumplir en plazos, no cumplir en plazos de tiempo y en presupuesto. Pues a ver si optimizando la gestión de la información, pues se obtienen nuevos, mejores resultados. Y nosotros sí que estamos convencidos de ellos y nuestros clientes y clientes también de nuestra directa competencia lo están. Y que se pueda además aprender de los errores, que no se vuelvan a cumplir los errores y que se mitiguen el nivel de errores que se cumplen en los proyectos. Así que, bueno, muy brevemente, ¿quién somos nosotros en este caso que os estamos hablando? Somos un grupo que tiene sede, un grupo alemán, que tiene sede, bueno, pues sí, en Múnich. Tenemos oficinas en Europa y fuera de Europa y llevamos, esto es la parte más importante de todo lo que tenemos que decir respecto a nosotros. Llevamos más de 20 años trabajando en este sector, solo en el sector ingeniería, construcción, arquitectura, operación y mantenimiento. Y nuestras soluciones son soluciones pensadas para este sector. Y ya veremos por qué, ya veremos qué funcionalidades específicas, por qué nosotros nos podemos decir que somos una empresa especialista y no generalista de este sector. Y que nuestras soluciones están basadas en la que nos piden nuestros clientes, en las mejores prácticas. ¿Qué tipo de soluciones ofrecemos? Bueno, ofrecemos soluciones para gestionar normalmente documentos, comunicaciones, planos, modelos BIM, contratos muy colaborativos de ingeniería, sobre todo como FIDIC, ENEC, pero hoy en particular, ¿de qué vamos a hablaros? Vamos a hablar de estas soluciones que son plataformas colaborativas para gestionar mejor vuestra información de proyectos. Y aquí os hemos traído unos ejemplos. Evidentemente, esos son ejemplos de proyectos que hemos gestionado nosotros, pero que aquí no se trata hoy de hablar de nosotros. Se trata de ver que hay proyectos que todo el mundo puede conocer. Aquí seguramente reconoceréis la reforma del Santiago Bernabéu. Bueno, o por lo menos, aunque no seáis de Madrid, pues conoceréis el Estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid o el Hospital Isabel Zendal. O, por ejemplo, de los proyectos que veis aquí, bueno, si sois de Madrid,
la IKEA de Alcorcón o de Sabadell o de Valladolid, el Gran Plaza Norte. Como veis, hay tipologías diferentes de proyectos. Hoy en particular vamos a ver una solución que es para gestionar proyectos y muy dirigida a, por ejemplo, gestores de promociones, project managers o gestores de proyectos de edificación o de no edificación. ¿Por qué hemos elegido estos proyectos? Por ejemplo, el primero, que a lo mejor no es muy conocido aquí en España, es la nueva sede en Bruselas de la OTAN. Entonces, ¿por qué hemos elegido este proyecto? Porque este proyecto es muy complicado desde el punto de vista de seguridad de datos. Cada uno es receloso, dice, sí, yo voy a poner los datos allí en la nube, pero eso de la nube todavía crea algo de recelo. Pues os traemos este proyecto para deciros que estas soluciones son seguras, cumplen con los más altos requisitos en cuanto a seguridad. Hay viviendas, hay oficinas en la slide que veis aquí, hay centros comerciales. Los centros comerciales son muy complejos de gestionar porque no solo hay el cliente que promociona el centro comercial, sino todos los diferentes luego clientes que van a abrir y que van a tener que cumplir con los plazos de apertura para poder empezar a utilizar el espacio que le ofrece el centro comercial. Hay residencias de estudiantes que ahora en España sobre todo son, bueno, se hacen muchísimas residencias estudiantiles, muchísimas viviendas, con lo cual, como ves, ese es el tipo de solución que vamos a ver hoy, donde se gestionan los documentos, pero también las comunicaciones, los procesos. Se colabora entre empresas de diferentes naturalezas y a veces con el fin común del proyecto, porque luego cada una, bueno, pues tiene sus propios intereses, donde se garantiza la trazabilidad y se garantiza el tener luego estos as-built o este modelo BIM, si ya estamos trabajando con BIM para toda la fase de operación y mantenimiento del activo y tener los registros para que si vayamos, Dios nos quiera, pero a un litigio, pues tengamos y podamos recurrir a estos registros. Entonces, ¿qué es un CDE? ¿Qué es un entorno común de datos? ¿Qué es como se llaman ahora ese tipo de plataformas colaborativas? Es un entorno online en Internet al que se accede normalmente con usuario y contraseña, cada uno la suya, que permite gestionar documentos, correspondencias, gestionar y asignar tareas, pero de forma muy fácil. Yo asigno una tarea a Paulino, por ejemplo, que nos ha hecho la bonita introducción, y le digo, oye, mira, en 3 días me tienes que mandar este informe. Pues no hay nada más que eso, pero ya como lo hago a través de una plataforma que está preparada para ellos, se crean alertas automáticas, notificación al correo electrónico. Paulino, si en 3 días no ha realizado la tarea, le llega un recordatorio. Se gestionan documentos, planos, modelos, con la posibilidad de revisar estos planos online de forma colaborativa, calendario, gestión de defectos a través de apps específicas, actas de reuniones, donde se puede ver en cada momento qué se ha decidido, qué se ha aprobado en el acta anterior y qué nos arrastramos en la nueva acta. La gestión de calidad, de seguridad, de toda tipología de documentos, licitaciones, procesos. En cada fase del proyecto hay herramientas específicas que se pueden poner en marcha para que la gestión de vuestro proyecto sea la más completa posible y que realmente sea optimizada. Más allá de eso, evidentemente hay proyectos que además requieren de gestión de presupuestos, gestiones de facturas, gestión de lo que son forecast, para ver si estamos cumpliendo, si estamos dentro del presupuesto o no estamos dentro del presupuesto y cómo este presupuesto del proyecto se va modificando. Por eso, una de las grande ventaja del utilizo de estas plataformas es poder ver efectivamente cómo nos estamos desviando en costes, pero también en plazos. Y, por supuesto, con informes y cuadros de mandos que nos permiten de una forma visual también saber en cada momento qué está pasando en nuestro proyecto. Dicho eso, nosotros hemos visto que no todas las plataformas son iguales, las nuestras en particular normalmente permiten una implementación escalable. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una base
la base que permite gestionar las comunicaciones, los documentos, los planos, las fechas críticas, pero luego, dependiendo de la fase del proyecto, se pueden ir implementando otras partes, otras soluciones, otras funcionalidades. Por ejemplo, si estamos en la parte de coordinación de obra, pues un diario de obra, la gestión de defectos a través de las apps, la gestión de calidad en obra, las actas, pues todo lo que es la entrega del activo. Si nos interesa, sin embargo, la gestión comercial, pues todo el control de costes, los cambios que afectan a los costes, cómo se van moviendo estos costes que estaban previstos y los reales, la gestión de las facturas, de los contratos, con evidentemente informes. Y otros módulos que pueden ser en un dado momento útiles para vosotros, como por ejemplo el módulo BIM o el módulo de reserva de espacios o gestión de equipos. Todo esto es lo que nosotros luego empaquetamos y os podemos ofrecer a lo largo de la vida de vuestros proyectos y finalizar el proyecto también durante la operación y mantenimiento. Dicho eso, nosotros hemos hecho el año pasado nosotros tenemos una base de usuarios muy amplia, hemos elegido un número de empresas, 5.000 usuarios, y en estos 5.000 usuarios hemos hecho unas preguntas. ¿Qué opinan nuestros usuarios? Y el 85% de nuestros usuarios está convencido de que realmente ese tipo de plataformas mejora las comunicaciones. Las mejoras de forma, bueno, vosotros mismos podéis ver como sencillamente un WhatsApp. No me digáis que entre vosotros no hay nadie que no utiliza por el trabajo WhatsApp. Hasta va en la obra, hace una foto y se la manda a quien tenga que mandárselo. Entonces, si un WhatsApp que no está pensado para gestionar profesionalmente información profesional, pensáis lo que puedes llegar a ser el gestionar estas comunicaciones a través de unas plataformas que sí están pensadas por ellos. ¿Qué más opinan nuestros usuarios? Que el 70% de ellos está de acuerdo en que efectivamente hay una gran mejora de los procesos digitales, las aprobaciones, las alertas, los recordatorios, quién tiene que aprobar y cuándo tiene que aprobar, yo no sé, por ejemplo, la asistencia técnica, cuándo el project manager tiene que dar el visto bueno, cuándo se tiene que revisar un documento, todos estos procesos que al fin y al cabo se han hecho siempre, pero se han hecho con reuniones, se han hecho con correo electrónico. Bueno, ahora con estas plataformas que ayudan a coordinar, que ayudan a ordenar estos procesos digitales, hay un 70% de nuestros clientes, perdonad, se me ha olvidado poner en silencio el móvil, perdonadme, está convencido que efectivamente estos procesos mejoran. Y por último, estos son algunos de estas opiniones. Evidentemente vamos a sacar un informe completo que además podemos compartir con la cámara, donde vamos a poner todo el resultado porque creemos realmente que son muy interesantes estos datos para vosotros, para que os convenzáis que independientemente del proveedor que elijáis, tenéis que apostar por la transformación digital. Ahora tenéis que aprovechar de las grandes ayudas que llegan de la acción que está haciendo la Cámara de Madrid y otros órganos en el territorio español para aprovechar y de verdad dar el paso a la digitalización. El 80% de nuestros usuarios está convencido que realmente hay una reducción importante de los riesgos del proyecto. ¿Por qué? Porque si yo consigo trazar todas las comunicaciones, los documentos, sé siempre dónde está la última versión, estoy seguro que tengo herramientas que me garantizan que estoy trabajando en la obra con la última versión, entonces el riesgo de errores, el riesgo de estar trabajando con versiones desactualizadas, el riesgo de no tener documentación es muy mitigado y entonces los litigios ya no son tantos. En cuanto al retorno, nuestros usuarios dicen que han llegado a registrar hasta 1 hora y media de ahorro de tiempo en la obra al día con el uso de nuestras apps. O sea, se están ahorrando 1 hora y media al día. Sobre 8 horas,
pues evidentemente es un ahorro muy, muy importante en cuanto a tiempos. En cuanto a costes del proyecto, coste total del proyecto, hasta un 7%. Hemos visto en informes de competidores nuestros que este ahorro puede llegar al 11%. Nosotros somos más conservadores. Es cierto que hemos visto que la media puede llegar a un 10, pero hemos preferido estar en una línea baja. Un 7% es muy, muy importante lo que estamos diciendo, un 7% de ahorro de cosas del proyecto. Tenemos el 100% de las build. La información as build nunca va a faltar si efectivamente se pone en estas herramientas. Siempre vais a saber dónde está y siempre la vais a tener allí para luego estar seguros durante la fase de gestión del activo de tener la información as build actualizada. Y por último, pero es importante porque cada vez más se está hablando de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, pues evidentemente un 10% en ahorro de papel. Esto es innegable. Esto va de sí, ya vosotros estaréis viendo, sin utilizar este tipo de herramienta, qué ahorro estáis haciendo en papeles. Entonces, el 10% es una vez más un dato muy conservador, pero es totalmente cierto. Si queremos realmente apoyar los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que apostar una vez más por la transformación digital. Y hasta aquí la introducción. Ahora vamos a ver en detalle esta herramienta en particular que se llama Conclude y cuáles son, digamos, los rasgos más determinantes. Entonces, estas herramientas, como hemos dicho, se llaman CDEs, Common Data Environment o Entorno Común de Datos. La primera ventaja que ofrecen estas herramientas es evidentemente un entorno común, o sea, un espacio en Internet, en la nube, donde colaborar. Entonces se crea una estructura de carpetas y subcarpetas que normalmente, por lo menos esta estructura se impone al proyecto. Entonces, dependiendo del rol que se juega dentro del proyecto, hay quien decide la estructura, a lo mejor el cliente final juntos con el project manager o la constructora con el cliente, dependiendo un poco. Y esta estructura de carpetas y subcarpetas es común para todos los participantes, aunque realmente los participantes no verán toda la estructura dependiendo del rol que juegan dentro del proyecto. Quiero decir que si yo soy la persona que me encargo de tubería, soy la empresa de tubería, no hace falta que vea mucha parte de la estructura. Mi parte será la que tiene que ver con las tuberías y algún carpetas más que es común a todo el mundo. Si yo soy de estructura, pues lo mismo. Ahora, si yo soy la project manager, muy probablemente tendré acceso a casi toda la estructura de carpetas. Y cada una de las carpetas nos permite almacenar información. Y esta información normalmente se etiqueta con los que técnicamente se llaman metadata, pero que no son otra cosa que atributos. Seguramente estáis acostumbrados a trabajar con atributos, etiquetar información. ¿Qué son estas etiquetas? Por ejemplo, yo puedo decir que de mi documento, en este caso son PDFs que yo he cargado, tengo el autor, es una etiqueta, la fecha en las que se ha cargado es otra etiqueta, la disciplina, posibles archivos adjuntos, todos estos son etiquetas que yo puedo ir poniendo dentro de, asociando a mi información y que luego por estas etiquetas yo podré buscar dentro del proyecto. Con lo cual, estas carpetas son carpetas inteligentes, porque si yo le he dicho a una carpeta que puedo cargar en esta carpeta solo documentos que tengan la etiqueta en la disciplina arquitectura, si yo intento cargar en una carpeta que tiene este mandato un documento que tiene la etiqueta civil, evidentemente no puede entrar. Con lo
lo cual ya yo doy estructura y orden a mi información en un entorno común. Ya me olvido de mi ordenador. En mi ordenador y yo ya iré trabajando mi propia documentación, pero cuando se trata de compartir tenemos un entorno común que ya me va guiando donde tenga que guardar la información, y la información por error no la puedo guardar en carpetas que no sean las adecuadas que se han definido. Y además etiqueto esta información en base a los criterios del proyecto. Las comunicaciones por supuesto que las tenemos en nuestro ordenador. Yo creo que nadie puede vivir sin un Outlook o un Gmail, es imposible. Pero claro, están en nuestro ordenador y están en el ordenador de la persona a la que yo he enviado estas comunicaciones. ¿Qué pasa si de repente yo me voy, he ganado la lotería y chicos, ahí os dejo porque yo me voy? Pues evidentemente, bueno, pues estas comunicaciones yo las pierdo. Si yo utilizo, como veis, el formato es el mismo. Hay un destinatario, quien pongo en copia, el asunto, el poner, pero ya estoy utilizando la funcionalidad de la plataforma. Luego estas comunicaciones, por supuesto, que llegan también al correo electrónico de cada usuario. Pero lo importante es que estén también en el entorno común. ¿Por qué? Porque si el usuario de repente se va porque realmente le ha tocado la lotería, pues señores, estas comunicaciones no se pierden. Evidentemente aquí no se guardan las comunicaciones. Oye, después de la visita a obra nos tomamos unas cañitas. Pues no, no son estas las comunicaciones que se guardan aquí. Pero vamos a ver en la obra estos defectos porque se tienen que cerrar sí o sí, como muy tardar el viernes. Esto sí es una comunicación que yo quiero trazar porque yo estoy dando un mandato. Entonces, estas comunicaciones, por supuesto, las guardamos también en nuestros correos profesionales porque siempre estas herramientas comunican con los correos profesionales, pero están guardadas también dentro de la plataforma común. Más temas importantes, procesos de trabajo. Evidentemente, todos los que son planos o modelos, porque cada vez más se habla de modelos BIM, BIM ha llegado y se quedará, con lo cual tenemos en esta transformación digital tenerlo en cuenta. No solo yo puedo gestionar los planos, estructurarlo y dar acceso a la información según el momento que estimemos oportuno a los demás colaboradores, sino que puedo además visualizarlos online, además poner comentarios sobre estos planos para que sea fácil por cada persona ver los comentarios de los demás siempre online sin tener instalado el software correspondiente, pero además puedo empezar flujos gráficos. Los flujos que vosotros tenéis se ponen gráficamente disponible dentro de la plataforma y yo podré ver en cada momento a quién le toca, porque además el flujo me va indicando con un cuadradito gris qué personas están involucradas, en qué fase estamos del proceso, a quién le toca, cuántos días tiene, y de forma muy fácil y gráfica. Como veis, por eso ahora a lo mejor empezáis a entender por qué somos herramientas específicas, porque herramientas generalistas que son válidas, por el amor de Dios, que no estamos diciendo que no son válidas, pero no os pueden ofrecer estos. Por eso nosotros llevamos 20 años trabajando en el sector específico vuestro y hemos desarrollado herramientas que os ayudan a vosotros. Si aquí viene alguien y me dice, es que yo tengo un proyecto de informática, es que nosotros no hacemos proyectos de informática. ¿Qué quieres probar? Por el amor de Dios, habrá algo que seguramente te ayude, pero hay otras herramientas para proyectos de informática. Para testeos de laboratorio químico, pues es que nosotros no hacemos eso, es que nosotros hacemos proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción. Eso es lo que nos dedicamos. Por eso hay de este tipo de herramientas. No todo es proceso dentro de un proyecto de este sector. Algunos es asignación de tareas, fechas críticas. Yo tengo que poder decirle a mi compañero, oye, mándame esta acta y mándamela para la semana que viene. Y quiero poder ver
cuánto trabajo tiene esta persona, si está cumpliendo con las fechas, si no está cumpliendo con las fechas, qué tipo de rendimiento tiene esta persona o esta empresa. No es por la persona en sí, pero es por la empresa, para saber si yo voy a poder trabajar nuevamente con esta empresa porque cumple con las tareas o no cumple. Poder tener recordatorios que faciliten el trabajo a la persona, que la persona que tiene una fecha y una fecha crítica pueda tener recordatorios 2 días antes, un día antes, según lo que vosotros estiméis oportuno, que le digan, oye, esta tarea la tienes en 2 días y todavía no has empezado con ella. Es para facilitar el trabajo. Evidentemente, este tipo de soluciones no hacen el trabajo para vosotros, pero hemos hablado de intentar incrementar los márgenes de las empresas. Hemos hablado de reducir plazos y costes. Todas estas herramientas van dirigidas a esto, a que vosotros podáis cumplir con los plazos, podáis cumplir con los costes a los que os habéis comprometido o que os han comprometido si sois el cliente. Con lo cual es importante contar con herramientas de ese tipo. Evidentemente, fechas críticas, poder ver vuestras fechas críticas, las fechas críticas de otros colaboradores dentro del proyecto. Esto no es mi calendario donde yo pongo si voy al dentista o si tengo una cena. Este es el calendario del proyecto. Ese es el calendario del proyecto donde yo puedo ver las reuniones que tengo, las fechas críticas que tengo y puedo importar calendarios de los demás. Puedo invitarles a otras reuniones. Antes hemos hablado de la importancia de saber trabajar siempre con la última versión en la obra. Bueno, hay herramientas muy sencillas, como poner en el plan que voy a imprimir un pequeño código QR. Escaneo el código QR. No me digáis que no habéis ido últimamente a una terraza o a un restaurante y el menú no hay, ya no hay. La EVA post-COVID es que no hay menú, pero hay el código QR. Pues escanea el código QR y vamos a ver la carta del restaurante. Pues en este caso no vamos a ver ninguna carta, pero lo que vamos a ver es si estamos trabajando realmente con la última versión válida para construcción o no. Pero es muy, muy fácil. O sea, yo lo escaneo con el mismo escáner que utilizaré ya luego por la noche para irme a tomar unas cervezas, pero si me devuelve el aspa sobre fondo rojo es que ya hay otra versión. No pasa nada, eso decía que era válido para construcción, pero es que alguien, después de esto, ha cargado otro válido para construcción y no es ya ese. Y se le ha olvidado notificarlo o se me ha notificado, pero yo no lo he visto y entonces estoy construyendo algo que ya no es lo último, no es lo ultimísimo. Con lo cual, cuando yo tengo mis as-built, si yo les imprimo, por la razón que sea, porque hay mucho papel todavía, por eso somos solo a un 10% de ahorro, cuando yo los voy a escanear, me tienen que dar todos el verde. Si no, es que no es la última versión real. Gestión de defectos. Hay apps específicas para gestionar defectos desde la obra. Las instalo en mi tableta, las instalo en mi móvil. Entro con mi usuario y contraseña y directamente tengo preparado una app muy sencilla donde yo voy capturando, por ejemplo, el tipo de defecto, la zona del defecto, la prioridad del defecto. Voy añadiendo foto, voy marcando en el plano dónde está este defecto en particular con mi dedo, si no estamos hablando de cosas complicadas. Es más, yo puedo hasta imprimir un código QR, poner el código QR, si estoy haciendo, por ejemplo, un área, una habitación, escaneo el código QR con el mismo escáner de siempre y lo que me devuelve es todos los defectos abiertos de esta habitación. Entonces, como veis, hay apps de ese tipo. Son sencillísimas, las definís como vosotros queráis, con los pocos datos que queréis que se capturen y nada más yo dar de alta al defecto, le llega a la persona responsable de solventar el defecto una alerta diciendo, oye, se te ha notificado este defecto, tienes tantos días para arreglarlo. Y cuando la persona diga, he terminado de arreglar el defecto, nos llega una alerta para cerrar el defecto desde la app si queremos o volver a enseñarlo y abrirlo, porque a lo mejor no estamos conformes. Entonces, estas apps además trabajan offline. Entonces, en la obra no tengo buena conexión, no pasa nada. Yo voy marcando todos los defectos, les voy dando de alta y cuando recupero la conexión hay una nubecita aquí que me dice sincronizar. Y yo sincronizo. No pasa absolutamente nada.
Hemos dicho que BIM ha venido para quedarse y efectivamente. Entonces, evidentemente, en un entorno colaborativo como este, no se trata de estar trabajando con software de modelado. El modelo se hace fuera, se hace con Revit. En vuestro caso, si sois todos del área de edificación, residencial o no residencial, pues evidentemente lo más usado es Revit. Pero nosotros lo que podemos hacer es importar la FC, permitir ver el árbol, permitir los elementos, los detalles de los elementos, navegar dentro del modelo. Es un visor avanzado que, por ejemplo, si sois un project manager, podéis ofrecer a vuestro cliente que lo que quiere ver es el modelo. Si sois el cliente, podéis decirle, oye, a vuestros colaboradores, utilizar este visor, ponerme aquí los planos, y es que no quiero ver mucha cosa, quiero ver el modelo parcial o federado, esto ya depende, y quiero ver un poco para hacerme una idea, para tener un visor, pero que me permita también hacer alguna captura, hacer algún comentario, moverme dentro del modelo y ver algún elemento asociado, importar los BCFs. Entonces, poder poner el modelo en algún proceso para decirle, oye, me parece que es incompleto, falta esto, falta el otro, lo que en terminología BLIM se dice abrir un ticket. Más cosas, hemos hablado de control de costes. Hombre, hay empresas a las que les resulta muy interesante poder gestionar los costes con gráficos, además, toda la gestión del presupuesto, ver si hay variaciones de este presupuesto y cuáles son estas desviaciones, tener todos los registros actualizados, tener el registro de los contratos y las facturas que van contra cada uno de los contratos, si tenemos todos los órdenes, los purchase order o los pedidos, cómo varía el cash flow. Hacer estos informes que nos permiten ver evidentemente pues, cómo va avanzando nuestro proyecto. Y para aquellos de vosotros que gestionan portfolio de proyectos, por supuesto, no estamos hablando de solo un proyecto. Se puede utilizar esta plataforma y estas plataformas en general para un proyecto en particular o por un portfolio de proyectos, por un grupo de proyectos. Y es donde viene la gran ventaja. Yo entonces aquí puedo tener los que se llaman KPIs o datos de interés para ver cómo avanzan mis proyectos, cuándo estaban previstos que iniciaran y terminaran, cómo van en tiempo de entrega o cuánto van en tiempo de costes, el presupuesto o otro, este es un tipo de gestión de portfolio, este es otro, por ejemplo. Aquí lo que quiero ver es que a qué área de negocio pertenecen, a qué área geográfica, el estado en que se encuentran, el presupuesto, si están en coste o en tiempo o no. Entonces, estos son ya informes totalmente desarrollados, totalmente a medida, para capturar la información que vosotros como gestores normalmente de vuestros activos o de vuestros proyectos queréis ver. Entonces, como veis, estas herramientas no os hacen el trabajo, al fin y al cabo, vosotros tenéis que seguir trabajando con las herramientas que os ayudan a hacer el trabajo en el día a día, pero es una herramienta más que intenta no ser disruptiva, porque no intenta cambiaros a vuestra forma de trabajar, intenta, digamos, de alguna forma amoldarse a lo que es vuestra forma de trabajar, a lo que son vuestros procesos, lo que son vuestras nomenclaturas, porque evidentemente son vuestras nomenclaturas, son vuestra forma de trabajar y nombrar los proyectos. Entonces, no se trata de trabajar con algo que sea disruptivo, sino que se adapta, pero que aporte orden a vuestros proyectos, os imponga este orden que en un trabajo colaborativo muchas veces se pierda, de saber dónde están siempre los documentos, de saber dónde se encuentra siempre la última versión, de tener un control de las versiones de vuestros documentos con un histórico de los documentos para saber siempre lo que ha pasado, la máxima trazabilidad de todo lo que ha pasado, porque si necesito recuperar una versión anterior para decir, oye, aquí es donde se tomó la decisión de hacer este cambio y aquí la aprobó el project manager, la aprobó la asistencia técnica, yo tenga estas evidencias. Por eso se reducen los litigios, por eso se reducen los costes y se acortan los plazos.
No porque las herramientas de ese tipo hagan el trabajo para vosotros, pero intentan empujaros a optimizar vuestra forma de trabajar. Y dicho eso, por mi parte he terminado. Espero que os haya resultado interesante. Aquí hemos venido a hablar de la digitalización, de la transformación digital, de herramientas que existen en el sector que os pueden de verdad ayudar a empujaros a que las busquéis. Si es la nuestra, evidentemente mejor, si son las nuestras, mejor, pero que sean las que sean, que apostéis de verdad por la digitalización, porque estas herramientas, habéis visto, hemos de verdad querido traer testimonios de nuestros clientes, habéis visto en qué proyectos trabajamos, que trabajamos con clientes que, no sé si entre la audiencia alguno de vosotros, pero que trabajamos con clientes grandes, con clientes pequeños, con clientes medianos. Apostad por la transformación digital, apostad por este tipo de plataformas. Si tenéis preguntas, Paulino, te cedo la palabra. Muy bien, Simona. Pues nada, primero también, antes de pasar a las preguntas, Simona, darte muchísimas las gracias. Primero por este atrayente webinar donde nos has hablado un poco de los retos del sector de la construcción y de las herramientas digitales también para este sector. Ya hemos visto que, como has comentado en diferentes informes, es un sector que no brilla directamente en las tecnologías. Hemos descubierto esta plataforma colaborativa de gestores de proyectos y obras y bueno, pues es un poco para mejorar un poco los dispositivos tanto para project manager o promotores y gestores de activos de una forma ordenada y optimizada para obtener mejores resultados. Bueno, pues sin más paso a las preguntas que nos trasladan directamente la gente que, por ejemplo, una de las preguntas que nos trasladan es ¿qué tiempos de implementación de una solución de este tipo? Más o menos, ¿qué tiempo sería? Vale, entonces aquí depende mucho del tipo de proyecto y de cuánto de la información que se necesita esté preparada. Pero, por ejemplo, esta herramienta en particular que hemos visto hoy, en 24 horas puede estar operativa. La que hemos visto hoy, porque realmente se necesita una estructura de carpetas y subcarpetas que más o menos las empresas ya tienen en mente cómo quieren organizarla, vamos, un project manager o una asistencia técnica o mismamente el cliente, la constructora, bueno, pues acuerdan una estructura de carpetas, aunque sea para trabajar en Dropbox. O sea, entonces esto ya lo tienen. ¿Cuáles son los intervenientes? Al principio, por lo menos, ¿cuáles son las empresas? Por supuesto, luego se puede modificar toda esta información, pero ¿cuáles son las empresas y los usuarios? Con realmente lo que se pide, nombre, apellido y correo electrónico, o sea que no se pide mucho para poder arrancar. Y a partir de allí, en 24 horas, esta herramienta en particular puede estar lista. Hay evidentemente herramientas donde la personalización es mayor y los tiempos de implementación pueden ser mucho más largos. Hay herramientas, mismamente nosotros tenemos otro tipo de herramientas donde se puede llegar a tener, pues no sé, 2, 3, 4 semanas, para no hablar luego de los que son los PLMs, que puede ser meses. Pero esta herramienta en particular, en 24 horas, está lista para usarse. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan, para una empresa que quiere dar el primer paso para digitalizar la información de un proyecto y no tiene experiencia en ello, ¿cuánto tardaría en usar la plataforma y tenerlo todo listo de manera sencilla? Muy bien, entonces, una de los retos que nosotros mismos como empresa, esta vez sí que hablo de Grupo Thin Project, no puedo hablar para los demás competidores, aunque creo que ellos van un poco en la línea. Uno de los retos que nosotros nos hemos puesto es efectivamente ayudar siempre las empresas. No es como cuando vosotros, por ejemplo, instaláis, no sé, Microsoft Project, la suite, tenéis algún problema y dice, ¿ahora qué hago? Que no sé. Nosotros desde el principio vamos a estar con la empresa, independientemente del nivel de desarrollo tecnológico que tenga. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros nos sentamos y hacemos una labor también de consultoría. No es una consulta, o sea, no somos unos Accenture, ni mucho menos, pero es sencillamente entender, oye, vosotros ahora, ¿cómo gestionáis la información? ¿Qué es lo que estáis usando? Normalmente es, mira, nosotros utilizamos Dropbox, utilizamos el correo electrónico y utilizamos a veces WhatsApp. Esto es normalmente una empresa con poco desarrollo tecnológico y aún así hacen sus proyectos de forma muy digna. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que intentar dar el pasito.
Y con eso nosotros entendemos, normalmente se empieza con un proyecto, les ayudamos a decidir, mira, vamos a hacer una estructura de carpetas, que no la tenéis pensada, ¿qué tipo de proyecto es? Porque nosotros tenemos modelos de estructuras de carpetas por todo tipo de proyecto. A lo largo de 20 años es que tenemos de verdad y basándonos en las mejores prácticas. Entonces, en este caso, 24 horas es poco, pero desde que tengamos la primera reunión para conocer un poco cómo están organizados, qué tipo de información, que tengan ellos, digamos, el proyecto en la cabeza, porque tienen que tener un proyecto piloto para empezar con un piloto, vamos, no vamos a poner todo el asado, no sé cómo se dice en español porque soy italiana, pero bueno, me habéis entendido. O los huevos en el mismo cesto, digamos, esto me lo sé mejor. Entonces, vamos a empezar con un proyecto piloto, 2 o 3 días, mientras que acordamos una estructura y nos decís quién son los participantes, 2 en 3 días, y ya tenéis vuestro entorno montado en los participantes. Y empezáis ya a cargar información. Luego ya nos volvemos a reunir y os volvemos a preguntar, oye, vamos a empezar algún procesito fácil, un proceso de aprobación, unas tareas. Asignar tareas es muy fácil, es como mandar un correo electrónico con una fecha. Y en esta fecha que le llegue un recordatorio. Entonces, en 3 días lo tienen, en 5 días ya están rodados las formaciones, los vídeos, hay mucho material también para formarlos. Y luego lo bueno es que, repito, nosotros estamos siempre con vosotros a lo largo de todo el proyecto, a lo largo de todos los proyectos. Y allí hay una persona que llamar, una persona que os va a, si es necesario, tener un call, como en este caso, que les vais a ver la cara, si queréis que vaya a vuestras oficinas también. O sea, quiero decir, es muy fácil, de verdad, es muy fácil, muy, muy fácil. Muy bien, gracias. Otra pregunta. ¿Qué pasa con la información del proyecto una vez que éste ha finalizado? Esta es una muy buena pregunta porque evidentemente, sobre todo si la relación es esporádica, quiero decir, se contrata la solución para un proyecto y luego, bueno, pues nada, cuando salga otro proyecto ya veremos. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es lo que se llama un archive. Un archive es como un archivo final de toda la información del proyecto, estructurado con la misma estructura de carpetas y subcarpetas y la misma información que teníais dentro de la plataforma, pero se entrega en un formato magnético. Y este formato magnético ya es para vosotros, nosotros ya nos despreocupamos. Es más, tenemos la obligación de eliminar vuestra información, porque cuando ya no estamos bajo de un paraguas contractual, la ley no nos permite tener vuestra información. Nosotros nos encargamos de vuestra información, la protegemos contra todo tipo de ataques, etcétera, pérdidas, pero cuando ya no estamos en una relación contractual, la información es vuestra, os la devolvemos y nosotros eliminamos. Cuando vosotros nos dais el visto bueno, la eliminamos de nuestros servidores. Otra pregunta que nos hacen es, desde el punto de vista de la operación y mantenimiento de los edificios, no sé si la herramienta permite integrar automáticamente los datos dinámicos de los edificios, BMS, GMAO, etcétera, o cualquier otra fuente de datos externa. Vale, entonces, esta herramienta que hemos visto, no. Pero cierto es que en nuestra suite de productos tenemos una herramientas específica que permite el GMAO o toda la integración de datos para la operación y mantenimiento. Lo hacemos con edificios, lo hacemos con grandes presas, por ejemplo, todo lo que es IoT aplicado a grandes presas para la prevención de lo que son sismas, o sea, terremotos. Entonces, evidentemente sí las hay. Esta herramienta en particular no, porque no está preparada su base, no está preparada para trabajar con datos en tiempo real, sí, pero no como los que se permite de capturar cuando se está trabajando con IoT. Entonces, sí que tenemos herramientas de este tipo, solución de este tipo, pero no sería la que hemos visto hoy. Dan soluciones parecidas, pero son, digamos, más personalizables y trabajan con una serie de APIs que son las que se necesitan luego para recoger la información que estáis comentando. Muchas gracias. ¿Cuáles son los costes de estas soluciones, Simona? Los costes varían. Aquí es como si, para que nos entendáis, es como si venimos a vosotros
y sois una asistencia técnica, un project manager, una ingeniería, un cliente final, y dice, oye, ¿cuánto me cuesta hacer un proyecto? Y vosotros decís, bueno, es que dime qué proyecto, dime qué materiales, dime... Entonces, nosotros así no podemos, o sea, quiere decir, yo os puedo dar un abanico amplio, unas referencias, pero evidentemente tenemos luego que saber la tipología del proyecto, el volumen de construcción del proyecto, los involucrados del proyecto, porque nosotros damos soporte a lo largo de la vida del proyecto, no solo a quien nos contrata, sino a todos los colaboradores. O sea, si nos contrata, por ejemplo, la Cámara de Madrid, para no poner, y la Cámara de Madrid involucra 5 empresas, nosotros no damos soporte solo a la Cámara de Madrid, nos damos soporte a todo el mundo. Con lo cual, dicho eso, con esta premisa que estoy segura que habéis entendido perfectamente, los precios pueden variar desde unos 350 euros al mes a unos 2.000, 2.500, 3.500 euros al mes. Depende mucho del proyecto y de las funcionalidades que vais a pedir. Todo lo que hemos visto, si es el módulo base o si empezamos a integrar control de costes, etcétera, etcétera. Pero normalmente el abanico es esto. Otra pregunta, ¿qué tipo de app hay más allá de la de defectos? Vale, de apps, las apps son muy importantes porque se trabaja desde el móvil y se trabaja offline, con lo cual, aparte de las de defectos, hay una apps para gestionar documentos directamente, por si, por ejemplo, nos vamos de viaje y necesitamos gestionar la documentación y tenemos que trabajar en el avión con los documentos en la tablet, pues a través de la app yo me descargo los documentos que quiero y cuando quiero luego ya los vuelvo a sincronizar. Otra app interesante es la app para lo que nosotros llamamos handover, o sea, la entrega, el commissioning, para ver que se puede hacer toda la punch list, que es diferente de la gestión de defecto durante la obra. La punch list es un listado donde yo realmente tengo que revisar toda una serie de defectos o no defectos, elementos y ver si es que están correctos o no. Entonces, estas son las apps más utilizadas. Luego hay otras, pero yo diría que estas son las más utilizadas, como gestión de documentos y punch list o listas de verificación de elementos a la entrega del activo. Muy bien, pues nada más. De momento no sé si hay alguna pregunta más, si no, darte las gracias, Simona Fabri, Senior Account Manager de la empresa Theme Project, y a todos ustedes por la asistencia a este webinar, esperando que haya sido de interés el tema de hoy y les haya servido para mejorar sus conocimientos en esta materia. Feliz día. Muchas gracias. Gracias a todos y cuidaros mucho y feliz día y felices vacaciones. Igualmente, Simona. Hasta luego. Hasta luego.